Iglesia, buenos días. Gracias al Señor que estamos acá reunidos una vez más en el Día del Señor para celebrar a Cristo. Qué bonita adoración, la verdad. Siempre estamos en las manos de nuestro buen pastor. Amén. Hoy vamos a tratar un tema que a veces muchos hermanos preguntan, y también debido a que hay mucha mala información y malas doctrinas respecto a este tema también. Pero que no significa que vamos a caer en el extremo de negarlo, ¿no? De hacerlo de lado, porque no sé ustedes, pero hasta yo he tenido una experiencia mala con esto, y el tema se llama liberación de demonios, ¿no? ¿Cuántos acá han estado poseídos alguna vez? Al menos yo sí. Yo sí. Y eso, o sea, nos da un poquito de risa, ¿no? Jaja, ahorita, pero en ese momento las personas que tienen estos problemas sufren bastante. Aunque no sean creyentes, sufren bastante. Eso es algo que debemos ver, por eso, a la luz de la palabra del Señor, y dejar claro qué es lo que debemos hacer si nos encontramos con eso. Amén. Vamos a hacer la lectura de las Escrituras y después vamos a orar, ¿ya? Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 17, gracias, Señor. Mateo capítulo 17, verso 14. Mateo capítulo 17, verso 14. Es una experiencia de nuestro Señor Jesucristo liberando, como dice la Reina Valera, a un joven lunático. Dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, verso 15: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera, no? Ahí al costadito le llamaron: pastor, ¿qué pasó a nosotros? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, este demonio, no sale si no es con oración y ayuno. Amén. Hasta acá la palabra del Señor. Inclina tu rostro, vamos a orar, vamos a clamar a nuestro Dios para que nos dé entendimiento. Padre, gracias, Dios mío, gracias porque tú eres un Dios perdonador, un Dios que libera, un Dios que sana, porque tú eres un Dios que salva, Señor. Gracias por tu misericordia con cada uno de mis hermanos, gracias por la misericordia que tienes con cada una de las personas también que nos está visitando el día de hoy. Bendice sus vidas, bendice sus corazones, libéranos, Señor, de las cargas, Señor, que tenemos de toda la semana, sabiendo que en ti, solamente en ti, encontramos reposo, Señor. Que la palabra que el día de hoy vamos a meditar se quede en nuestro corazón para poder vivirla, y no solamente entre por un oído y salga por el otro, Señor. No permitas que seamos solo oidores, sino también hacedores. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, este tema particular, ¿no? Mucha gente de repente, si nos estás visitando y no has escuchado mucho acerca de la liberación de demonios o de la posesión demoníaca, puedes estar imaginándote cosas de la cultura popular, ¿no? Por ejemplo, se les viene al toque a la mente la cara de la chica de la película El Exorcista, ¿no? ¿Qué te parece? Hay cosas peores. El Exorcista se queda chico, ¿eh? En serio, hay cosas peores. Pero no es tampoco así, ¿no? El contexto acá, hay que ver un poco más o menos el contexto del texto. Las culturas antiguas, incluido el Israel que se había olvidado de Dios, eran culturas animistas. ¿Qué es un animista? Un animista es una persona que al encontrar cosas de la creación y de la vida, no tiene más cosas, como es politeísta, o sea, tiene varios dioses en su mente, en su corazón. No le queda de otra que comenzar a ponerle el nombre de un espíritu superior o un dios, ¿no? ¿Has visto esto? Lo hacen los paganos desde la antigüedad. Por ejemplo, los paganos decían, principios de la filosofía, los por qué. La luna, ¿no? Algunos decían
como bien dice la Biblia, reconocían que había un Dios poderoso, pero no le ponían nombre. Decían, el Dios creador de todo hizo la luna. Por ejemplo, Huiracocha, ¿no? Que es equivalente a la Adonai, ¿no? Bueno, ahí estaban en algo, pero bien, venían otros y decían, no, el Dios de la luna. O sea, la luna estaba ahí y ahí hay un Dios, el Dios de la luna. Y los peores ya, los más perdidos, ya a las cosas creadas las hacen dioses, dicen la diosa luna. Entonces, estas tres formas de ver las cosas de la vida. Otros eran seres buenos o malos, ¿no? Por ejemplo, el espíritu del río, ¿no? Vamos a hacerle una ofrendita al espíritu del río para poder cruzarlo. Otros no, otros decían el demonio del río, ¿no? O el espíritu del río es malo y por eso se ahoga la gente, ¿no? Y comienzan con esas historias folclóricas. Sorprende mucho por eso que en la actualidad haya muchos hermanos que yo creo que son salvos, hermanos sinceros, pero que no han madurado con las escrituras, no han estudiado las escrituras lo suficiente para entender el concepto de un demonio y comienzan con el demonio de inmoralidad, el espíritu de cobardía, ¿no? El espíritu de rebeldía, como si fuera cada uno un demonio con un rol. No hay mucha diferencia entre los animistas paganos, ¿no? Casi estamos iguales. Ahora, algunos toman esta realidad de los errores de nuestros hermanos, que le ponen demonio de esto, demonio de esto, demonio de esto, para decir, no, ya no estamos en ese tipo de lucha espiritual, pero es mentira. El hecho de que haya un mal concepto no significa de que hay una realidad que ellos están observando, sino que mal conceptúan, ¿me entiendes? ¿Me dejo entender? Yo veo una realidad, pero le pongo otro concepto porque no sé, pues porque no me he preparado con la Biblia, pero de que lo están observando, lo están observando, y de que es cierto. Hay gente que está siendo atacada por estas cosas. Entonces no seamos como los animistas. En los tiempos de Jesús se estaban alejando ellos mismos de Dios, ¿no? Para cuando Jesús vino a la tierra, Dios desechó a Israel. En Apocalipsis capítulo 11, verso 8, ¿cómo le llama? Egipto, Sodoma, la gran ramera, Babilonia. O sea, ya había desechado a Israel. Y parte de ese abandono de Dios a ese pueblo étnico, porque el Israel de Dios jamás lo abandona, acá estamos nosotros, la iglesia. Parte de ese abandono es justamente que el paganismo estaba entrando en su corazón. Ellos odiaban a los paganos, les decían perros, ¿no? Los rechazaban, pero en el fondo estaban haciendo lo mismo. Por ejemplo, los dioses del pasado, los dioses falsos que atacaron tanto su nación, como Baal, por ejemplo. Baal fue totalmente, supuestamente ya erradicado, ¿no? Ya uno dice, Baal no existe, ¿no? En ese tiempo de Jesús. Pero ¿sabes qué pasaba? Había un demonio que ellos conocían, y que era el más fuerte, supuestamente. ¿Y cómo le llamaron? Belcebú. O sea, rescataron el cadáver de Baal. O sea, volvieron a caer en ese... O sea, no podían con su genio. Tenían que ponerle un nombre de dios pagano a ese demonio. Y así era la gente en el Israel de ese tiempo, ¿no? Se parece mucho a los latinos, ¿no? Los latinos al toque le creamos fantasmas, demonios, hasta la llorona, el cura sin cabeza, el ahogado, ¿no? Un montón de cosas, ¿te imaginas? Así somos. Los latinos y muchos pueblos también. Entonces los demonios en tiempo de Jesús eran reales. O Jesús no liberó a una persona con un patrón de conducta psiquiátrico, que así los haya. Pero Jesús no liberó a una persona con un patrón de conducta psiquiátrico, la Biblia es literal. Dice que era un demonio. Pero ¿quién decía que era Baal? ¿Quién decía libera a los demonios porque está con Belcebú, ¿no? ¿Quién decía? Los fariseos eran. Se supone que eran estudiantes de la Torá, que se conocían al revés y al derecho las escrituras, los profetas, los escritos. Toda la Tanaj, o sea, todo el cuerpo del Antiguo Testamento, se lo conocían. Sin embargo, ya se habían contagiado del espíritu popular y le decían al demonio que Cristo estaba sacando, Belcebú. O sea, ya estaban diciéndole el nombre que usaba el pueblo, ¿no? Porque eso no era academicismo rabínico, era popular. Entonces vemos acá que la iglesia se le fue dado un poder. A la iglesia le fue dado un poder. Escucha bien lo que digo, a la iglesia le fue dado un poder ¿de qué? De sujetar demonios en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo se le fue dado ese poder? Entonces sí puedo ir como tal pastor que ir por ahí, comienzo a atar, desatar, reprender, así. Vamos a que dice la Biblia. Mira, Lucas capítulo 10, ¿ya?
Acompáñame en tu Biblia, Lucas capítulo 10, en el verso 17. Jesús envió 70 predicadores y los mandó, ¿no? En Marcos capítulo 3 y les dice, algunos, mira, Marcos capítulo 16 habla acerca de que Él nos envía a la iglesia y les dice, y en mi nombre echarán fuera demonios. Hay una rama que se llama cesacionismo, que cree que ya no hay que liberar ni echar demonios. Y dicen, dicen con razón, ¿eh? No te quiero rayar, después me preguntas, pero los manuscritos más antiguos no tienen ese capítulo 16. No os digo que está mal la Biblia, lo editas eso. Pero es así. Entonces ellos se agarran de excusa de eso. Pero yo digo, en el capítulo 3 dice lo mismo, que en el capítulo 3 también vas a decir que es una interpolación, o sea que es un texto que fue agregado. No es el único capítulo donde Dios nos manda a echar demonios. Y es más, Él lo hace. Es más, los discípulos lo hacen. Pero no a la forma errada y supersticiosa que ahora creemos muchos que hay que echar demonios. Entonces hay que ajustarnos a la Biblia para poder entender un concepto. Y dice así, Lucas capítulo 10, volvieron los 70 con gozo, los que Él envió, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan, porque ellos tenían un poder. No. ¿Qué dice? ¿Se nos sujetan? En tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, no sean orgullosos. No te estés alegrando de que se están saliendo los espíritus porque yo te mandé a hacerlo, ¿no? No te estés alegrando, les dice. Sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Para Cristo, más importante que las señales, que sí las hace, es tu salvación. Es que seas salvo. Es la regeneración. Es el nuevo nacimiento. Ese es el milagro más grande que Dios puede hacer. Y después vamos a desarrollarlo y vas a ver por qué. Entonces Jesús comienza entendiendo esto. Satanás está atado. En Apocalipsis capítulo 20 vemos que Satanás es atado. Entonces Jesús comienza predicando del reino cuando Él llega y dice, el tiempo se ha acercado, arrepentíos, creed en el Evangelio, ¿no? Entonces la llegada de Jesús empieza un ministerio acerca del reino de Dios. ¿Y qué es lo que iba a traer? Liberación. ¿De qué? ¿Solo de los demonios? No, liberación espiritual en general para el mundo, ¿no? No solo para la nación de Israel. Jesús confrontó a los demonios. Jesús confrontó a los demonios. Vamos a ver en Marcos capítulo 1, verso 24, dice, pero había en la sinagoga de ellos, o sea, la sinagoga era una escuela judía, un hombre con espíritu impuro. Y le decía en el verso 26, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres el santo de Dios. Entonces Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda uno de los espíritus impuros? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de Galilea. Es decir, Jesús estaba mostrando que el reino de Dios había llegado. El reino de Dios con Cristo Jesús llega. Ya está acá. Ya estamos en el reino. Aunque algunos utilicen mal esta idea del reino ahora, ¿no? Pero el reino es ahora, pero todavía falta la consumación. Es como que estuviera ya, pero todavía no. ¿Entiendes? No sé si me entiendes. Esa teología, ¿sabes cómo se llama en teología? ¿Sabes cómo se llama? Se llama el ya y todavía no. Así se llama. Apréndetelo así. Es como una superposición, ¿ve? Así, ¿ve? Ya está, pero todavía no. Así como si fueran dos dimensiones. Porque falta la consumación con su venida. Pero de que ya está el reino acá, ya está. Es más, cada cristiano es una puerta entre el cielo y la tierra. El reino está en nosotros. El reino es la iglesia. Y todas sus iglesias a nivel mundial. Amén. Amén. El reino está acá. No estés esperando un reino futuro. Ahora está el reino. Entonces la liberación espiritual de demonios era una de las señales que acompañaba esa llegada del reino. Y que así como es la base del comienzo, va a ser una señal que ha acompañado a la iglesia durante más de 2000 años.
Estoy hablando de las verdaderas liberaciones y no de la charlatanería. Por eso, el primer punto que quiero tocar es ¿qué no es una liberación de demonios? ¿Ya? ¿Qué no es? Primer lugar, amados hermanos, liberación de demonios no es un circo. Has visto hasta en internet nos hacen burlas por eso, ¿no? Los evangélicos, Street Fighter, ponen cosas, unas cosas de locos. ¿No? No es un circo. Si tú ves en la Biblia, hasta incluso el apóstol Pablo, y luego ves la historia de la iglesia de misioneros, los demonios han sido, la liberación de demonios es algo espontáneo que ocurre en cualquier lugar. Tú puedes orar por una persona que está con estas cosas en tu casa, en la calle. En un culto puede ser, pero nadie organiza cultos de liberación. ¿Has visto en la Biblia eso? No. ¿Has visto que en la historia de la iglesia haya eso? No lo has encontrado. Culto de liberación. Había antes cultos de oración. Incluso el movimiento pentecostal, con el cual muchas cosas no estamos de acuerdo, pero respetamos. Si tú ves desde 1910 en adelante, ellos tenían unas carpas así. Puedes ver un montón de biografías de hermanos sinceros pentecostales. Y hacían cultos, pero de oración. Y ya había demoniados, había un montón de casos verdaderos de liberación y de sanidad incluso. Pero ellos no decían culto de sanidad, culto de avivamiento. ¿Quién te ha dicho que tú le puedes decir, Dios, hoy te toca, es martes, te toca avivamiento hoy día? ¿No? ¿Tú puedes hacer eso? No puedes, ¿no? O Señor, hoy día toca liberar, no me hagas roche, ya. No me hagas quedar mal con los feligreses. No puedes, no puedes. Dios hace espontáneamente, según su soberana voluntad, sus milagros que no han cesado. Pero lo hace Él. A veces utiliza un varón de Dios, pero el varón de Dios es suficientemente humilde como para no llamarse, sí, yo soy el hermano Juanito, yo tengo el don de echar demonios. Hay una diferencia con el movimiento pentecostal bien claro que tenemos nosotros los reformados continuacionistas. Y es que los pentecostales creen que los dones Dios les da intrínsecamente a una persona. Por ejemplo, a este hermano le han dado un don de sanidad, dicen. Y eso no lo ves en la Biblia. No lo ves así. No hay. O sea, le da a la iglesia el don de sanidad. Con oración, ayuno es todo. La sanidad, los milagros, la liberación, todo es con oración y ayuno, como dijo el Señor. Pero nosotros creemos de que el don ha sido dado a la iglesia y que a veces opera a través de un varón o de una dama. Nada más. De forma espontánea y cuando el Señor en su soberana voluntad así lo quiera. No es que una persona puede decir, es la hermanita que siempre libera. De repente Dios la usa, pero si ella fuera bíblica no va a decir, soy la hermana liberadora. No puede. No, el que libera es Cristo. O sea, tú no eres un X-Men que tienes poderes, no lo eres. Sí, hay hermanos que hasta se enojan cuando tú le dices, no, tú no tienes el don, Dios te está usando, no seas como acá los mismos discípulos los usaba, y Cristo que les dijo, no se alegren porque se están saliendo los demonios, no te creas, no seas orgulloso, yo soy el que estoy haciendo las cosas, ¿verdad? Así les dice el Señor, porque a pesar de que no tienen a veces una buena doctrina, Dios sus hermanos, y amén, está bien, pero si nosotros estudiamos las Escrituras, vemos un patrón. Otra cosa es que justamente lo que hablamos, no está basada en nuestras fuerzas. Tú no puedes comenzar a gritarle a un demonio, ¡te reprendo! Así, ¿no? Sí, ahorita me pongo a Bruno ahí. No, tú no puedes hacer eso, porque gritar puede cualquiera, a veces yo te me pongo a gritar. ¿Y tú crees que al demonio le va a asustar tu grito? Cerra los oídos. Dirá el demonio, ¿no? O sea, tu grito no le va a hacer nada. Lo que tienes que hacer es oración y ayuno. Oración y ayuno. Que el Señor... Léete los salmos imprecatorios. ¿Has leído los salmos imprecatorios? Así echaba la iglesia primitiva a los demonios, aprendiendo a orar según los salmos imprecatorios. Que un cantante famoso dijo hace un año, 2 años, la ridiculez de que esos salmos no deberían estar en la Biblia porque son muy agresivos. Ya cristalito se volvió a predicar este cantante. Hermanos, los salmos imprecatorios están ahí. Señor, destruye a mis enemigos, que su alma caiga al Seol, dice, ¿no? Y no significa de que vas a orar eso contra tu vecino que te changa la puerta, ¿no? No, pues hermanos, pero eso se usa para la guerra espiritual. Así lo usaban los antiguos cristianos. Hazlo así, aprende conforme los salmos imprecatorios, porque los enemigos de Dios son potestades son demonios, está en Efesios, o sea, son demonios. Cuando quieras pelear con ese tipo de enemigos, tienes que ponerte de rodillas. No estar vociferando. 2, no es que
yo te reprendo. El Señor reprenda a sus enemigos. El Señor reprenda a sus enemigos. Y la iglesia va a avanzar en este tema cuando haga las cosas en orden. Entonces no existe nadie que tenga el don de liberación, sino que la iglesia tiene los dones. Amén. A la iglesia se le han dado, al conjunto, toda la comunidad del pacto. Esa somos la iglesia. ¿Cuál era el problema con los discípulos acá entonces? Los discípulos estaban al lado de Jesús y ya estaban echando demonios ya. Pero ¿qué pasó? Por eso repito, Él les dice: no te alegres porque se están sujetando. O sea, ¿en qué momento pasaron de la humildad a creer que ellos eran los que operaban estas cosas? O sea, ¿en qué momento pasaron de creer que Dios opera a través de mí a yo opero? O yo tengo el don. Ahí está, ¿ves? ¿En qué momento? En el momento en que dejaron de orar y ayunar, pues. Por eso les dice: este género sale con oración y ayuno. El problema de los discípulos que estaban siendo usados por Dios mientras mantenían una comunión humilde con Él fue que comenzaron a olvidarse de eso, ¿no? Porque alguno puede decir: bueno, Dios ya no me usa porque he estado cayendo de mi vida espiritual, ¿no? Pero estos discípulos estaban bien activos, pero al mismo tiempo ya no estaban orando. Y eso lamentablemente fue un patrón que siguió, ¿eh? Aunque Jesús los reprendió, siguió. Si recordamos en el monte de Getsemaní, cuando Jesús les dijo: vamos a orar, ¿no? Y Él oró sangre. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Se acuerdan? Se durmieron, ¿ves? O sea, ese patrón lamentablemente, hasta ese momento al menos, porque en Pentecostés despertaron todos, se siguió. Ese patrón no se detuvo. Estaban siempre pensando en quién iba a ser el mejor, en quién era el segundo al mando. Cuando tú te vayas, Señor, yo estaré a tu derecha, yo estaré a tu izquierda. Siempre estaban pensando en su carne. Así somos los cristianos a veces, ¿no? Podemos estar profesando la fe, y hace rato que nos hemos alejado de una vida de oración y ayuno verdadera. Podemos estar muy activos, y hace rato que nos hemos estado alejando de oración y ayuno verdadero. Podemos estar, nos hemos leído 50 teologías sistemáticas, y hace rato que nos hemos alejado de una vida de oración y ayuno verdadero. O sea, no de esos que vamos a quedar en un ayuno, ya pero ¿cómo? No, uno de esos que te nace del corazón porque tengo hambre y sed de Dios, y que debería ser una vida continua, ¿no? Entonces, ese era el problema de los discípulos. Te voy a contar una historia que está en YouTube, que puedes ver, del pastor John Piper. Pastor John Piper es un pastor bautista, es reformado de Estados Unidos. El pastor John Piper contó una experiencia de una liberación. A él lo llamaron para liberar a una chica. Jóvenes de su iglesia, dice que estaban en una casa reunidos en jóvenes, y a la muchacha comenzó a tener ataques. Cuando se dieron cuenta que no eran solo ataques de alguna cosa patológica, la chica comenzó a tener otras voces, ¿no? Lo llamaron al pastor Piper, y lo que él hizo fue ir a orar por ella. Oraron, cantaron canciones, se quedaron horas haciéndolo, orando, hasta que la chica se durmió. Pensaron que se murió, se puso tiesa, pero de ahí se despertó y ya no estaba el demonio, ¿no? Y eso Piper lo ha contado en una entrevista porque le hicieron una pregunta acerca de sus experiencias con estas cosas. No vas a encontrar que el pastor Piper lo haya dicho de un púlpito, ¿no? Lo haya dicho, ¿no? Hermanos, hemos liberado. No, porque eso no es el mensaje del Evangelio. Ahorita lo estudiamos para aprender, pero no es algo que debe ser el centro del culto. Entonces, ¿qué pasó acá? Simple, el pastor simplemente se reunió con los jóvenes. Como iglesia, como representantes de la iglesia, comenzaron a orar y a clamar a Dios. Tuvieron fe. Creyeron que Dios es poderoso para poder rescatar a esta muchacha. Está sufriendo. Esta muchacha que está ahí sufriendo. Y que más bien había evidenciado que no era creyente, porque un creyente no puede ser poseído. Tú tienes el Espíritu Santo, dice Efesios 1. Está sellado para salvación. Un cristiano no puede ser tomado, ¿eh? Las experiencias que hemos tenido era porque no nacíamos de nuevo, pero ahí Dios nos salvó. Amén. Ahora, ¿qué tenían ellos? Pues la fe. La fe como un grano de mostaza, dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza,
Se hará lo que el Señor quiera, porque cuando Él dice que diréis a este monte y se moverá, no significa de que tú te conviertes en un telequinético que mueve, no, significa que se va a hacer su voluntad. El Señor a veces usa lenguaje figurado. La mostaza es un granito pequeñito, pero aunque es chiquitito, cuando crece se va a volver un árbol gigantesco, y donde incluso los pájaros van a poder hacer sus nidos ahí. Entonces, digamos que aunque al principio tú tengas una fe chiquitita, en la fe del grano de mostaza no se va a quedar chiquitita. Si tú trabajas en eso, confiando en Dios, va a crecer. Es una fe que va a crecer, ¿entiendes? Es una fe que no se va a quedar de ese tamaño. Una fe que realmente va a creer lo que dice la palabra de Dios. No es esa fe gnóstica que dice, yo creo y decreto, y porque yo creo se hace, como si tú tuvieras un poder que sale de ti, ¿no? ¿Tú eres Dios? Tú no eres Dios, pues. Pero sí crees en las promesas de Dios, ¿verdad? Le vas a creer a ese Dios poderoso que es el que hace. A Él le vas a creer, según sus promesas, no las que te inventas. Y esa es la fe, ¿no? Entonces, ¿la consecuencia qué es? Un crecimiento en la voluntad de Dios en tu vida. Amén. Mantén, hermano, ese contacto ininterrumpido y vital con Dios. Manténlo. Lucha por mantenerlo todos los días. Esto no es fácil, hermanos, pero qué bendición es cuando tú te das cuenta que realmente el Señor está obrando y está usándote. Después de esta etapa que podemos tener como los apóstoles de no estar en oración y ayuno, pues es hora de ponerlo en práctica, ¿no? Ellos le decían, por ejemplo, ¿no? Hay un paralelismo acá en Marcos, capítulo 9, verso 28, del mismo texto que leímos, y le preguntan a solas, acá dice, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dice lo mismo, ¿no? Porque no están orando. Por si acaso, porque el ayuno no es una cosa separada de la oración, ¿no? El ayuno no es que voy a ayunar como el siervo tal 40 días, no sirve de nada eso. El ayuno es abstenernos de alimento sólido para tener hambre y sed de Dios. Si tú ayunas y te pones a ver la Champions, estás haciendo dieta, ¿no? Si tú ayunas y te pones a ver Magali, estás haciendo dieta, en serio. No sirve de nada, pues, hermanitos. Tienes que enfocarte en tener hambre y sed de Dios. Cuando más sientas ansiedad, ahí. Incluso puedes hacer, como decía, me acuerdo el hermano Junior, él le decía ayuno de algunas cosas, ¿no? Tú sabes que hay cosas que te quitan tiempo en la vida. De repente la comida no, pero ¿cuántas horas andas en redes sociales? ¿En cuántas horas ves televisión, no? Das un ayuno de televisión, pues. Antes, hace años, eso se le llamaba cuaresma. No la cuaresma católica. La cuaresma es una etapa donde te restringes de ciertas cosas que tú haces para dedicarle todo ese tiempo a Dios. Ya no vayas a jugar pichanga, pues. Por ejemplo, ¿no? Si tú eres deportista, no es malo, no es pecado, no juego pichanga. Pero todas las semanas yo voy a jugar pichanga, ponte a las 7 de la noche, de 7 a 9 todos los viernes. Bueno, por un mes, le digo a mis brothers, no voy a estar porque quiero orar de 7 a 9, 2 horas así. Nadie me vea. Yo solito, yo con Dios, buscar al Señor. Quiero una relación más fuerte con Dios, ¿no? La pichanga no es mala, ¿ves? No es mala, pero tú quieres tener un tiempo con Dios. Me abstengo de ciertas cosas buenas para tener hambre y sed de Dios. El ayuno es el mismo principio. Entonces, una pregunta que puse acá es, ¿por qué la iglesia no ha entendido entonces el ministerio de liberación espiritual? Y es por dos cosas. Y la razón es por esos extremos. Primer extremo es el ultraconservadurismo de las formas y el cesacionismo. ¿Qué es esto? Son hermanos que quieren que todo sea como en 1955 y no quieren que nada malogre la solemnidad del culto. Pero de ahí lo han traspasado a la solemnidad de la casa, la solemnidad del parque, la solemnidad según ellos. De todas formas, entonces también el cesacionismo hace que ellos crean de que ya no hay dones. Y eso es un extremo, porque yo conozco hermanos que son cesacionistas, o sea, sí creen que los dones no están operativos, pero las posesiones no han cesado. Una cosa es que hayan cesado según ellos, el don de sanidad y todo eso, y otra cosa es que las posesiones hayan cesado, ¿no? O que tú no tengas que orar para que el demonio salga de esa persona. Es muy diferente, ¿ves? Entonces, ese es un extremo. Y ahora, ¿cuál es el otro extremo?
El extremo que cree que para echar demonios la iglesia tiene que operar con algún siervo que, como les dije hace rato, que tiene ese don de liberación, ¿no? Que generalmente lo tiene una rama del movimiento carismático extremo, ¿no? Ese extremo niega que el don de la iglesia de echar demonios sea operado actualmente, ¿no? Sino que lo tiene no la iglesia, sino una persona en particular. Entonces, en este caso van a decir, porque el hermano Bruno es el que echa los demonios, ¿no? El hermano Aldo es el que hace las sanidades. Entonces, cuando pasa algo, te das cuenta y dices, ay, quiero verlo al hermano Bruno. O sea, ¿no? En lugar de decir, vamos a orar todo, ¿no? O sea, porque piensan que él es un mago, así Simón el mago es. Pero no es así, pues. Ahora, la pregunta del principio, ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? No, amados, es evidente que la escritura es clara, no puedes ser poseído por un demonio. Tú tienes el Espíritu Santo. Ahora, hay que dejar algunas cosas en claro. En la Biblia tú vas a ver ejemplos donde los demonios tientan a los creyentes o incluso pueden ponerte pensamientos pecaminosos. Por ejemplo, la teoría del demonio que molestaba a Saúl, ¿no? Saúl no estaba endemoniado, ¿eh? Lo molestaba nomás. Lo tenía irritado al hombre, lo tenía irritado. Sabemos también, como es en el caso de Job, que era creyente, nacido de nuevo, un siervo moral, y los demonios le crearon enfermedades. ¿Te das cuenta? Los demonios le crearon enfermedades. Hay que darnos cuenta también de eso. También, por ejemplo, había una mujer que era creyente en Lucas capítulo 13, verso 11, que no dice que era una endemoniada en el sentido de que estaba como otras endemoniados en los evangelios, y dice, una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu y estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar, ¿no? Esta mujer era una hija de Abraham, a la que Satanás tenía atada durante largos años, dice. O sea, era una creyente, que seguro estaba esperando al Mesías, pero estaba que se había enfermado. Ten cuidado. Lo que sí te digo, y para que no tengas miedo, es que no te pueden hacer brujería, que tú tienes el Espíritu Santo. Entonces podemos concluir que los demonios pueden afectarnos, molestándonos, ¿no? Puede que nosotros mismos nos expongamos, ¿no? Y Dios, como disciplina, permite que un demonio te traiga una enfermedad, como disciplina. No estás poseído, acuérdate, no significa lo mismo. Tengan claro eso. No te ha poseído. Molestarte no es poseerte. Te voy a citar acá lo que dice un teólogo llamado Wayne Grudem. Wayne Grudem tiene una teología sistemática, un libro así de gordo, bien bonito, que es la primera que leí cuando me convertí a la doctrina de la gracia. Dice, si con poseído por un demonio se quiere decir que la voluntad de la persona está completamente dominada por un demonio, al punto que la persona no tiene poder para escoger el bien y obedecer a Dios, la respuesta sería con certeza que no. Porque la Biblia garantiza que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, puesto que hemos sido resucitados con Cristo. No te va a poseer, ni puede tomar sobre ti. Ahora, para terminar, ¿qué tan práctico o importante es esta doctrina de la liberación de demonios de la gente? Y lo vamos a leer en Mateo capítulo 12, ¿ya? Para que veamos qué tan práctico es. O sea, qué tan importante sería entonces. Mateo capítulo 12, verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida, adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. ¿De qué sirve que en este momento, queridos hermanos, hagamos un culto de liberación, ¿ya? Mira, solo de liberación. Y se liberan 7 personas. Estaban acá bailando lambada. Pero ¿de qué sirve? Mira, si no se arrepienten, si no creen en el Evangelio, si no nacen de nuevo. ¿Qué pasa si no nacen de nuevo? A ver, ¿qué dice la Biblia acá? Vienen 7 más. O sea, el estado de esta persona va a ser peor. Los demonios van a encontrar la casa ordenada, dice, ¿no? Porque sus pensamientos se han ordenado. Pero ¿qué dice? Vacía. No ha sido sellado por el Espíritu Santo. Estas personas no han nacido de nuevo. Los estamos arruinando solo para que nos toquen palmas porque somos grandes liberadores.
pues, ¿qué es lo que Dios quisiera de nosotros entonces? ¿Qué es lo más importante en una campaña evangelística? El Evangelio, queridos hermanos. Lo más importante es el Evangelio y que la gente sea salva. Las campañas deben ser evangelísticas, Miki, y no de liberación. Hermanos, si una persona nace de nuevo, no va a ser poseída nunca más. Y nunca más va a sufrir. Si una persona nace de nuevo, nunca más va a ser poseída. Te puede molestar. De repente tú has tenido una experiencia como yo. Cuando yo no era creyente, ya otro día les cuento, porque no me gusta contar cosas en el púlpito porque eso no es del Evangelio, pero yo tuve una experiencia horrible. Pero nunca más me pudieron tocar esas cosas. Puede molestar, puede fastidiar, pero nunca más. Hasta Dios te puede levantar y te puede usar como misionero, pastor. ¿Amén? Si no, ¿qué hago acá yo? Si una persona es salva, nunca más va a ser dañada. ¿Amén? Si una persona es liberada y no es salva, le estamos haciendo un daño. ¿No? Dios ha determinado cuándo y cómo y dónde hace sus milagros, queridos hermanos. Usando o no un instrumento, Él va a dar sus dones a la iglesia. Él quiere hacer nacer de nuevo a las personas y no solo liberarlas un ratito. Amén. Aprendamos eso. Dios quiere liberarte también, no solo de los demonios. Ponte de pie, por favor, para contarte de qué quiere liberarte el Señor. Él quiere liberarte de tu tristeza, de tu búsqueda de felicidad falsa, porque a veces buscas felicidad en lo que te destruye. Dios quiere liberarte de tu soledad, porque aunque tengas 1.000.000 de amigos, este mundo no te acompaña. Uno puede tener muchos amigos, ¿no? Cuando yo no era cristiano, yo era muy popular, tenía muchos amigos, pero siempre me sentía solo también. Era como una cosa contradictoria, ¿no? Pero es así, pues. Y Dios quiere liberarte de eso. Si tú te arrepientes y sigues a tu Creador y eres consciente que has roto la ley de Dios, Él te va a salvar. Toma hoy día la mejor decisión de tu vida. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, en ese Dios que te va a liberar y que te va a llevar hacia Él. Amén. Quiero que me acompañes también a 1 Corintios capítulo 11, hermano. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús tomó la noche que fue entregado pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo que vamos a hacer ahora, hermanos, es un recordatorio del Evangelio. Cristo Jesús estuvo en la cruz y fue molido, fue partido por ti y por mí. Amén. Recuerda siempre eso cuando estemos en la cena. Estamos recordando su sacrificio y estamos anhelando su venida. Vamos a comer. Así mismo tomó la copa, dice. Dice que esta copa es su sangre, que fue derramada. En Apocalipsis hay un versículo bien bonito que dice que los santos están cantando en el cielo y dicen: están con vestiduras blancas, lavadas con la sangre del Cordero, dicen. Así que todo lo sucio que tú puedas creer que has sido, o todo lo que te pudiste haber ensuciado, aún diciendo ser cristiano, tu sangre lo va a lavar por completo y Él te va a restaurar. En este momento reconcíliate con Dios ahí donde estás. Cierra tus ojos. Dile: Señor, gracias. Gracias por tu sacrificio, por tu sangre, porque tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo, porque tú me amas y me has salvado. Y bebe la copa con confianza, porque hemos sido invitados a una cena que va a ser eterna.
Vamos a terminar en oración, hermanos. Inclina tu rostro, por favor. Levanta tus manos al cielo. Recuerda, manos al cielo. Arriba los corazones. Arriba tu corazón. Hasta el trono del Señor. Sursum corda, decían los antiguos en latín. Arriba los corazones. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios mío, por Cristo. Porque tú nos liberas no solo de nuestros enemigos y potestades espirituales, sino que nos liberas de la soledad, del pecado. Nos liberas de nosotros mismos, de nuestra propia razón caída, nuestras emociones caídas que nos traicionan, nuestro corazón engañoso. Tú nos has liberado para traernos a tu reino. Nos sacaste de la oscuridad para traernos a la luz. Y aún con luchas, aquí estamos, Señor, adorándote, recordando tu sacrificio y anhelando tu venida, Señor. Desciende de los cielos, Señor. Si los cielos hoy día se partieran y descendiera tu Espíritu, Padre, para empoderar a tu iglesia, Señor, para que hagamos tu voluntad. Perdónanos por nuestros pecados, Señor, y por no hacer tu voluntad. Pero acá estamos, Señor, vasos de barro dispuestos a ser usados, Padre Santo. Gracias, mi Dios, gracias. Así, en ese mismo acto de adoración, vamos a seguir adorándole a nuestro Señor, Señor. Seguimos así.